de ellos. He estado la vez pasada, me encantó estar en la casa del pastor Daniel, con un pan dulce estuvimos comiendo ahí bien rico, un café. Con el pastor Noel, obviamente, también hemos estado en su casa. Con el pastor Luis hemos compartido en la iglesia con su hermosa familia. Solo lo vi y le dije, ¿qué tal, hermano? Y la familia, tan hermosa y tan grande familia. Hermosa. La verdad que me siento muy contento, agradecido con Dios. Y siendo honesto, aunque para nosotros obviamente es un privilegio siempre predicar la palabra de Dios, pero si algo yo valoro estar aquí, es la comunión con mis hermanos. Y para mí, el estar aquí en esta iglesia, ver a algunos hermanos, ver su rostro, recordarlos, la verdad que es muy especial. Así que reciban un cordial saludo de mi esposa, pero también un cordial saludo de toda la iglesia que también están pendientes de este viaje, están pendientes de lo que vamos a realizar durante esta semana. Y qué bueno que los temas que se han escogido son temas eclesiológicos. Así que la verdad, yo estoy convencido que estamos en un tiempo en donde hay que predicar eso. Nosotros incluso como iglesia, después de mitad de año vamos a hacer nosotros una especie de serie, llamémoslo así, una pequeña serie eclesiológica precisamente por tanta confusión que hay hoy en día. Pero así que yo les agradezco por este privilegio que me dan de predicar tan hermosos temas y tan inmerecidos de predicarlos para todos nosotros, porque tal como lo cantamos, no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén. Bueno, así que después de este largo saludo, para que vean que me siento en casa, la verdad que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Quiero que me acompañen para iniciar una oración para encomendarnos delante del Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de estar entre hermanos, mi Dios. Gracias porque tu familia es extensa y donde nosotros vayamos, como dice tu escritura, ahí tenemos casa, hermanos, primos, sobrinos, todo en Cristo, Señor. Te pedimos que durante esta jornada, durante esta semana, tú seas glorificado y exaltado a través de la palabra. Que nosotros no solamente seamos oidores, sino de verdad, Señor, hacedores de tu palabra. Ayúdame, Señor, a expresarme correctamente, a honrarte a través de la predicación. Como también, Señor, que tú seas glorificado por medio de la escucha de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por cierto, solo un paréntesis, me da mucho gusto verte, hermano, ¿verdad, El Salvador? La verdad que un placer, me siento todavía mucho más en familia. Gracias, hermano. Ok, el tema que se me ha asignado para predicar este día es acerca de la responsabilidad y el privilegio como miembros del cuerpo de Cristo. Y para eso, pues yo quiero comentar algo interesante que me ocurrió estando en un viaje que hice a Los Ángeles. Bueno, es que todo el estado de California, ¿no? Uno de los lugares más bonitos que he podido visitar ahí en California es este bosque de las secoyas gigantes. Son estos grandes árboles que llegan a medir hasta más de 100 metros de altura y que, por cierto, son tan impresionantes, tan magnánimos, tan fuertes, de alguna manera que resisten tormentas devastadoras. Incluso se miran ahí árboles que han sido quemados y están de pie y de verdad tienen mucho más de 100 metros de altura. Ahora, cuando uno ve árboles como esos, que no son comunes en la mayoría de partes del mundo, cualquiera pudiera pensar que sus raíces son profundas y que es lo que hace que esos árboles permanezcan firmes durante las tormentas. Pero lo interesante es que no es así. Es interesante que estos grandes árboles, los más grandes del planeta Tierra, sus raíces no son profundas, son superficiales. Entonces ahí viene la pregunta. Si son tan superficiales y son tan grandes estos árboles, ¿cómo es posible que se mantengan de pie y no caigan en medio de las tormentas? Y la respuesta es bien simple. Los que estudian todos esos árboles responden, es que los secoyas no crecen solas, sino que crecen juntas, en grupos. Es decir, lo que mantiene en pie a los grandes árboles no son sus raíces superficiales, sino que en el diseño de Dios, el diseño creacional, las raíces son superficiales, pero se extienden de tal manera que se van amarrando unas con otras y forman una malla que es prácticamente impenetrable. Y es por esta malla de sus raíces que no importa el viento que venga, no se caen. Un sola secoya se caería ante la primera tormenta,
pero ya un bosque simplemente unidos son inamovibles. Digo todo esto, hermanos, porque con la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo sucede algo similar. Uno de los grandes engaños que yo he tenido la oportunidad de ver durante estos últimos años de nuestra época es pensar que la vida cristiana puede vivirse de manera privada, o es decir, de manera individual o sin compromiso visible con la iglesia local. Hoy en día es tan común escuchar a las personas decir, no te metas en mi vida, o mira, no busques al pastor, o no busquemos consejería porque no quiero que se metan en mi vida. Es decir, hoy muchos quieren un Cristo, pero sin cuerpo. Quieren una fe sin comunión. Quieren adorar, pero sin responsabilidad. Quieren espiritualidad sin sumisión. Quieren una membresía, pero sin sacrificio. Pero realmente en el Nuevo Testamento no reconoce tal clase de cristianismo que algunas personas piensan que así es. De hecho, si nosotros vamos a la Escritura, vemos que Jesucristo no murió para redimir solamente una persona, aunque lo hubiera hecho perfectamente si Él así lo hubiera querido. Pero lo que vemos en él es que Jesucristo murió para redimir un pueblo, miembros de su propio cuerpo, y formar de ellos y de nosotros una iglesia santa, unida, edificada, mutuamente responsable. Y esto es lo que enseña precisamente el pasaje que en esta tarde yo quiero que nosotros reflexionemos, que es 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12 vamos a estudiar esta tarde del versículo 12 hasta el versículo 27. Vamos a leer bastante. Pero 1 Corintios 12, del 12 al 27, prácticamente lo que enseña es eso. Que cuando Dios vino a salvarnos, nos vino a salvar para formar un cuerpo y permanezcamos unidos, santos, edificados y mutuamente responsables unos de otros. Es decir, si hay un pasaje en la Escritura que enseña el privilegio que es para nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo y a la vez la responsabilidad que este privilegio nos lleva o nos trae, es precisamente este texto. De hecho, en 1 Corintios 12, todos nosotros sabemos el contexto en donde Pablo escribió precisamente esto. Él escribe a una iglesia que estaba llena de dones, estaba llena de mucho servicio, de mucha actividad. Pero a la par estaba llena, como usted lo sabe, de divisiones. Estaba llena de competencia, mucha competencia entre ellos. Es más, en el texto que vamos a ver la competencia. Estaba llena de competencias y de muchas comparaciones. Por ejemplo, unos se creían superiores por tener dones visibles y dones extraordinarios, y otros se sentían de menos, inútiles, porque no tenían los dones más admirados. Unos, por ejemplo, en la práctica decían, yo no te necesito, mientras que otros decían, entonces yo no pertenezco. Pero entonces Pablo, o Dios a través de Pablo, corrige ambos pecados dentro de esta iglesia, presentando una sola imagen acerca de la iglesia, y es la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que lo que enseña Pablo, y es lo que hace interesante este texto, es que para nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo es un privilegio. Lo primero que él enseña es que pertenecer al cuerpo es un gran privilegio, pero que permanecer en el cuerpo implica una gran responsabilidad. Así que en este texto quiero que veamos rápidamente las tres verdades que este texto enseña. Y la primera de ellas, hermanos, es el privilegio de haber sido incorporados como un miembro. Para nosotros es un privilegio. Lo segundo que quiero que veamos es el privilegio del lugar y de la función en que Dios nos ha colocado a cada uno, porque no todos tenemos la misma función y no todos tenemos el mismo lugar. Pero cada uno de ellos es un gran privilegio. Y tercero, vamos a ver la responsabilidad entonces de ser miembros del cuerpo de Cristo. Así que quiero que me acompañen a la primera gran verdad que este texto predica, y es el privilegio que tenemos de haber sido incorporados al cuerpo de Cristo. Quiero que leamos el versículo 12 para iniciar. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ok, veamos esto que es bien interesante. Sencillo, pero bien interesante. Pablo
si nos damos cuenta, hermanos, comienza con una comparación muy simple. Él está hablando del cuerpo humano. Al inicio está hablando del cuerpo humano. Él dice que el cuerpo humano es uno y que es uno, pero tiene muchos miembros. Es decir, que la diversidad no resta importancia a la unidad y la unidad no opaca a la diversidad. Él está hablando que nosotros tenemos un solo cuerpo, pero compuesto de muchos miembros. Pero luego dice algo sorprendente. Dice, si leímos bien, dice, así también ¿quién? ¿Quién, hermanos? Cristo. Ahora, si notas bien, ahí aparentemente no tendría que decir Cristo, tendría que decir así también la iglesia. Pero no dice la iglesia, dice ¿quién? Cristo. Y eso es lo que hace importante este texto para la fe cristiana. Que lo que está resaltando Pablo es que lo que está diciendo es que la unión entre nosotros y Cristo es tan real, es tan potente, es tan especial, es tan importante que a nosotros como iglesia nos llama su propio cuerpo. Es que por lógica tendría que decir así también la iglesia, que es una sola iglesia, muchos miembros, pero no dice así. Dice así también Cristo. Es decir, que a la iglesia como cuerpo se le llama Cristo. Ahora, no significa que somos dioses, no, sino que lo que significa es que la unión con Cristo es tan real que somos su cuerpo espiritual en la tierra. Por eso es que se recuerdan ustedes que cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Él estaba persiguiendo en su mente ¿a quiénes? A personas. Personas, diferentes miembros, pero de un solo cuerpo que Pablo no sabía. Pero estaba persiguiendo personas. ¿Y qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Llamándole a la iglesia su propio cuerpo. Y es lo que vemos aquí. Ahora, pero entonces, la gran pregunta entonces que surge es, ¿cómo es que tú y yo venimos a formar parte de este cuerpo de Cristo en la tierra? Y es lo que sigue diciendo en el versículo 13. Y dice, es por nuestra unión con Él. Dice, pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora, fíjate cómo comienza el versículo 13. Dice, pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ok. Pablo, y hay que aclararlo, aquí no está describiendo, no está escribiendo sobre el bautismo en agua, sino que está ocupando el bautismo en agua para ilustrar lo que ha sucedido entre nosotros y Cristo. La metáfora o la comparación que está haciendo Pablo es la siguiente. Así como el bautismo es la señal externa de que nosotros fuimos inmersos en la muerte y en la resurrección de Cristo, así todos fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es la comparación que está haciendo. ¿Me doy a entender, hermanos? Así como nosotros, bautismo, así como nosotros somos inmersos en la muerte y resurrección de Cristo, muertos en Cristo, resucitados en Él, así también nosotros por medio del Espíritu Santo hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que está enseñando Pablo es que la membresía espiritual, la membresía en el cuerpo de Cristo no ocurre por raza, no ocurre por educación, por cultura, sino por gracia. Nuestra membresía es por gracia. Hermanos, la iglesia es un milagro de la gracia de Dios. Mira lo milagroso que es esto. Que personas tan distintas, tan diferentes que somos nosotros, solo con voltearnos a ver, mire qué diferentes somos. Uno es más alto, otro es chiquito, otro es pelón, otro es peludo, otro, pelo blanco, otro pelo oscuro. Somos tan distintos, gustos diferentes, comidas diferentes, idiomas diferentes. Sin embargo, estamos unidos como un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? Es porque es un milagro de la gracia. De aquí es que es importante que la membresía que nosotros hablamos en una iglesia local, de que la membresía de tu iglesia local, tú no la puedes ver como un mero trámite. Nadie la debe de ver como un mero trámite o como una, digámosle, una formalidad denominacional. No, la membresía, hermanos, la membresía visible es la expresión concreta de una realidad invisible. La membresía es visible
pero porque apunta a una realidad invisible. ¿Y cuál es esa realidad? Según el texto, que Cristo me unió a su cuerpo y por tanto yo me identifico hoy, yo camino, sirvo, adoro, persevero y soy responsable junto a ese cuerpo al cual he sido unido. Es lo que nosotros declaramos con la membresía local. Cuando alguien se hace miembro formal de su iglesia local, lo que está diciendo es que, Señor, yo acepto el milagro. Yo creo en el milagro. ¿Cuál? Que me has hecho miembro de tu cuerpo. Yo acepto, Señor, y creo que tú me has unido a tu cuerpo y por lo tanto mi identidad, mi caminar, mi servicio, mi adoración, mi perseverancia y mi responsabilidad la debo de realizar junto con mis demás hermanos. Hermanos, la iglesia invisible de Cristo, como le llamaban los reformadores, está compuesta por todos los cristianos obviamente del mundo, todos los redimidos, pero esta realidad invisible se expresa ordinariamente a través de iglesias visibles. Y quiero que empecemos a recordar estos términos que son importantes porque, por cierto, el sermón, la enseñanza del día viernes, le agradezco, espectacular, los medios de gracia, increíble tema. Quiero ir preparando con esto y repito, lo que está enseñando aquí, hermanos, es que esa realidad invisible llamada la iglesia se expresa ordinariamente, medios, por iglesias visibles, por pastores visibles, por miembros visibles, por ordenanzas visibles, disciplina visible, comunión visible y responsabilidades también visibles. Por eso es que tú y yo al leer este texto, tú y yo no podemos venir a decir, ok, yo pertenezco a la Iglesia Universal, mientras tú rechazas congregarte todos los domingos. Te voy a dar un ejemplo real. Yo conozco una persona que se graduó de su doctorado, no puedo decir de dónde, pero es uno de los seminarios más prestigiosos al día de hoy aquí en Estados Unidos, de sana doctrina. Su doctorado en teología. Resulta que él está en Chile. Yo allá fui a realizar unos estudios hace varios años atrás. Él llega, él no es chileno, él es estadounidense. Él llega a Chile y resulta que después de varias semanas, él decide poner un grupo en su casa los domingos. Él no es pastor, él es teólogo, pero no es pastor. Y él decide poner un grupo en casa el domingo. Y cuando nosotros le preguntábamos a él, mire, ¿por qué no te congregas? Y él dijo, es que no hay una iglesia digna de mí. No hay una iglesia digna. Aquí nadie sabe predicar. Nadie sabe, los pastores son ignorantes. Hermanos, cuando tú lees este texto, tú no puedes decir, yo pertenezco a la iglesia invisible o la iglesia universal, pero no me congrego en la iglesia visible. Tú no puedes decir eso. ¿Sabes por qué? Porque eso sería como decir, yo amo a mi familia, pero no quiero vivir con ella. Mire qué galán. No es posible, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice aquí, y si quieren me acompañen en el versículo 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Es decir, ser miembro de la iglesia, hermanos, es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque significa que tú y yo no caminamos solos. Tenemos un pueblo, tenemos una familia, tenemos pastores, tenemos una mesa en la cual cenamos la cena del Señor, tenemos disciplina, tenemos consuelo, tenemos corrección, tenemos personas que velan por mí, que oran por mí, personas por quienes yo debo de velar, por quienes yo debo de orar. Mira qué gran privilegio tenemos todos nosotros. Por eso es que en mi oración personal, antes de iniciar, no sé si usted prestó atención, yo le dije, Señor, gracias porque al estar aquí, tu iglesia es tan universal que al estar aquí todos tenemos que tíos, primos, familiares, casas, tal como lo prometió Jesús. Mira qué privilegio tenemos nosotros los cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos pastores que nos guíen, tenemos consejería que nos den, cuando dudamos tenemos quien nos explique, cuando tenemos dudas de verdad fuertes tenemos quien nos enseñe la doctrina. Qué privilegio más grande que no caminamos solos en esta vida. Pero a la vez, la misma membresía es una responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque si soy miembro de este cuerpo, significa que mi vida ya no pertenece de manera aislada.
En otras palabras, lo que tú hagas y lo que yo haga va a afectar el cuerpo. Por ejemplo, mi ausencia y tu ausencia un domingo afecta al cuerpo. Tu pecado afecta al cuerpo, mi pecado afecta al cuerpo. Mi diferencia afecta al cuerpo, pero también a su vez mi servicio edifica al cuerpo. Mi fidelidad anima al cuerpo. Mi oración sostiene al cuerpo. Mi amor fortalece al cuerpo. Miren, hermanos, por eso es que cuando un miembro, de verdad un miembro, deja de asistir a una iglesia local, qué doloroso es para todos no verlo. Claro que es doloroso. Miren, obviamente las personas no logran dimensionar eso porque no les corresponde a muchos dimensionarlo, pero a un pastor, por ejemplo, cuando a uno le dicen, mira, fulano ya no está yendo de la iglesia, ¿y por qué? Por esto, a uno le duele. O sea, a uno de verdad, a uno le duele. Y a usted también le duele. Hace poco me pasó con una persona que pregunté, y yo vi el dolor en la persona que me estaba contando, es que mira, pasó esto, se enojó con otra familiar y decidió irse, pero ¿y por qué? Y le llamamos y vente, ¿y qué te pasa? Algunas veces cuelgan, otras veces no responden. Hermano, todo lo que tú hagas afecta al cuerpo. Esa es nuestra responsabilidad, entender eso. Cuando tú no sirves al Señor, tú estás privando al cuerpo local al cual has sido adjuntado por el Señor de tus dones. Y yo los necesito, como tú necesitas de los míos. Así que la primera gran verdad que este texto nos enseña, hermanos, es esta: que ser miembro del cuerpo de Cristo es gracia de Dios. Amén. Es parte de nuestra identidad y es un privilegio. Pero esa gracia que nos incorpora también nos constriñe a vivir como verdaderos miembros. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es la segunda gran verdad que nos enseña este texto? Y es el privilegio del lugar y de la función en que Dios nos ha colocado. Después de que, al leer este texto, después de que vemos que Pablo muestra la unidad que tiene el cuerpo y cómo Dios nos ha incorporado a él por gracia, ahora Pablo va a hablar de la diversidad de los miembros. Y él va a enseñarnos que el cuerpo de Cristo, hermanos, no es un solo miembro. Ninguna iglesia local debe sostenerse por una sola persona. No existe tal cosa, excepto por Cristo. El cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. Y esta es una corrección necesaria hoy en día para evitar dos pecados que son opuestos entre sí, pero dos pecados que están inmersos en la iglesia de hoy. Y es la envidia y el orgullo. Y por eso él lo pone, porque recordemos el contexto, era una iglesia orgullosa e envidiosa, había competencia. Vamos a ver esto y para explicarlo mejor. Quiero que leamos del versículo 14, acompáñenme del versículo 14 al versículo 20, vamos a leerlo de corrido, dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ok. Qué impresionante que lo primero que hace Pablo es corregir a los creyentes que se sienten inútiles por no ser vistos en las iglesias. Mira, él usa la imagen de un pie y de la mano, del oído y del ojo. Y él dice, el pie podría decir, como yo no soy mano, entonces me voy. Significa que yo no soy parte del cuerpo. Quizás porque la mano es la más vista en la iglesia. El oído podría decir, porque como yo no soy ojo, yo no soy el que predica, a otro pusieron, yo tengo aquí 15 años, quizás yo no soy importante, y se va de la iglesia. Por eso dice, no pertenezco. Ese es el pensamiento del miembro, no pertenezco. Hermanos,
No podemos negar que en las iglesias locales, hay quienes caen en la tentación de querer medir su valor personal o su valor dentro de la iglesia comparándose con otros. Por ejemplo, y a mí me pasó, y me pasó de joven, bien me acuerdo, y yo sé que a todos nos ha pasado más de alguna vez, cuando de repente uno dice, yo no predico igual que aquel, yo no oro como aquella hermana, yo no sé enseñar como el hermano, yo no tengo tanta influencia como el pastor Daniel, por ejemplo, yo no tengo facilidad de palabra como el pastor Noel, yo no soy visible como el pastor Luis, que mira una gran familia que tiene y cómo predica, que de bien. Y entonces la conclusión en la mente de una persona es, entonces significa que yo no soy importante. Y entra en tristeza y se queda en casa. Porque yo no soy importante ya en esa iglesia. Pero entonces Dios responde a través de Pablo a estas personas que piensan así, diciendo que el que tú seas distinto a los demás, eso no niega tu pertenencia al cuerpo. Porque lo que está enseñando Dios aquí en este texto es que, hermanos, hermanas, tu función, aunque es distinta, no disminuye tu valor. Lo acabamos de cantar. Acabamos de cantar porque nosotros valemos. Y dijimos que no valemos por varias cosas que mencionamos de este mundo. Valemos porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, amén. Pero aquí Pablo agrega a eso que valemos porque hemos sido incorporados como miembros del cuerpo. ¿Por qué nos vamos a sentir mal o de menos? Porque Dios nos puso en el lugar donde estamos. Si fue Dios quien nos ha puesto allí. El que tú no seas ojo no significa que no seas cuerpo. El que tú no seas mano no significa que no seas necesario. El que tú por disciplina fuiste quitado del ministerio de alabanza no te hace menos importante y no te hace que tú no seas miembro. Acabamos de decir en el punto anterior que tus decisiones y acciones afectan al cuerpo. Tú eres necesario para nosotros. Pero Pablo está diciendo, porque es un texto muy práctico, él está viendo lo que está ocurriendo y él está ahora hablando con aquellos que se sienten de menos porque no tienen los dones espectaculares o las funciones que otros tienen o incluso que tuvieron pero han sido disciplinados. Y Pablo lo que dice es, el que tú no seas ojo no significa que no seas cuerpo, el que no seas mano no significa que no seas necesario. Y ahí por eso es que luego él dice algo espectacular. Si todos fueran ojo, ¿qué sería del oído? Lo que está diciendo es esto. Si todos fueran ojo entonces, si eso es lo que tú dices que es lo más importante, si todos fueran ojo entonces, ¿qué del olfato que también es importante? ¿Qué del tacto que también es importante? ¿Qué del pie que también es importante? Y si usted se imagina, si todo fuera un ojo, ¿qué sería? Un monstruo. Sí, la iglesia sería un monstruo. Ahora, pero qué interesante que aquí también hay algo más que dice Pablo. Pero entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué cada miembro, sin importar la función que hacemos dentro de la iglesia local, por qué seguimos siendo valiosos? Porque a la mente humana nuestro valor muchas veces viene de lo que hacemos. Si yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres? Lo más normal que responde un latinoamericano es mencionar lo que hace. Ah, yo soy carpintero, no, yo soy taxista, no, yo soy aquí. No te estoy preguntando lo que estás haciendo, no, quién tú eres. Porque nosotros tendemos a valorar nuestra identidad por lo que hacemos. Por eso la pregunta es válida. ¿Por qué cada miembro de la iglesia, sin importar su función, sigue siendo valioso? La clave está en el versículo 18. Y dice el 18, porque Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? El 18, ¿qué dice? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. En otras palabras, la clave es esta: tú eres valioso porque Dios te colocó. No fue un pastor, no fueron los ancianos, no fue un líder, no fue un hombre, no fue una mujer, no fueron tus dones, no fue tu astucia, no fue tu esfuerzo, tu insistencia, tu influencia. Dios te colocó. Y si eso no te da valor, hermano, entonces nada te va a dar valor. Dios te ama tanto que te colocó en su cuerpo.
¿Sabes qué está enseñando Pablo? Que Dios no solamente salva, Él también ubica a sus hijos. Él no solamente concede dones, Dios también distribuye funciones. Dios no solamente llama a su pueblo a salvación, también los ordena dentro de su cuerpo en sus propósitos. Dios nos colocó. Estamos aquí porque hemos sido colocados por Dios. ¿Sabes, hermano? Hay tantas cosas que se pueden decir de esto, pero lo que quiero resaltar es que aquí lo que está sucediendo es que Cristo nos está enseñando Dios. Cristo edifica su cuerpo mediante la diversidad de los muchos miembros. Aunque muchas veces los miembros, muchos de ellos, no son discretos. Son silenciosos y poco conocidos. O sea, lo que está resaltando Pablo es que dos cosas. Primero es que lo valioso de esto es que Cristo edifica su iglesia a través de todos los miembros en sus funciones. Amén. Aunque esas funciones sean desconocidas por muchos. Aunque esas funciones o esos miembros sean silenciosos. Por ejemplo, esta madrugada hablábamos con el pastor Noel por unas cosas y le decía que la oración de una viuda fiel puede ser incluso una adoración más fiel que la de un pastor predicando. Porque cuando un pastor predica y no se prepara, la mujer que ora, porque ya a su edad anciana, Dios solo a eso la ha colocado ahorita a hacer, ella está siendo más fiel que el propio predicador. Para los ojos de Dios, ella está siendo más fiel que aquel pastor que nunca estudió, pero que se atreve a predicar. Hermanos, la oración de una vida fiel puede sostener más de lo que la iglesia se imagina. La hospitalidad de una sola familia puede restaurar corazones quebrantados. La fidelidad de un maestro de niños puede formar cantidad de generaciones. La generosidad anónima o la generosidad con liberalidad que dan los miembros puede aliviar las cargas profundas de la iglesia. La visita a un enfermo puede predicar el amor de Cristo sin púlpito. El amor, por ejemplo, el hermano que llega temprano, no sé quién fue el primero en venir este día, pero el hermano que viene temprano y abre y todo, el hermano que viene temprano, que sirve, que limpia, que ordena y al que nadie le aplaude, puede estar honrando a Cristo de una manera tan preciosa como ningún otro miembro de esa iglesia. Yo te voy a decir algo que me impactó y amo mucho a este hermano que ya está en la presencia del Señor, Don Salomón en la iglesia. Don Salomón fue un hombre, y lo digo sin exagerar porque se llevaba el dato, fue un hombre que por más de 25 años nunca se perdió un domingo de la iglesia. Nunca. Ni vacación, nunca se dejó de congregar. Nunca, nunca, nunca. Llegó a sus 82 años de edad arrastrando, ¿verdad? Ahí a los pies y estudiando teología siempre reformanda. Y cuando llega a las clases de griego, me dice, pastor, me dice, qué difícil, ¿eh? Me dice. Yo le digo, hermano Salomón, le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con el maestro para que, no tiene por qué estresarse de esa manera, le digo yo. No, pastor, déjeme, yo puedo, me dice. Yo tengo que pasar la materia, me dice. Hermanos, se graduó de licenciado en teología a sus 89 cuántos años. Yo ese día estuve mire, cuando él pasa todo la iglesia, ¿sabe cuándo dejó de congregarse? ¿Qué le pasó, hermano Salomón? Pastor, está muy enfermo, día lunes. Pastor, nuestro hermano murió. Pasó a la presencia del Señor. Wow. Tú no tienes que tener un don espectacular para ser útil. Ya eres útil. ¿Por qué? Dios te colocó. Dios te colocó. Si solo por el momento estás limpiando baños, Dios te colocó ahí. Y eres valioso por eso. Y esto, hermanos, debería producir en nosotros esta verdad, humildad y contentamiento a la vez.
Por un lado, humildad, obviamente, porque significa que yo no escogí mi lugar como que si yo fuera el dueño del cuerpo. Y también debe producir en mí contentamiento, porque significa que mi lugar no es un accidente, sino que mi lugar está escogido bajo la total sabiduría y providencia de nuestro Señor. Por eso es que un miembro orgulloso dice, es que yo merezco un lugar más visible. ¿Por qué me estás quitando? Yo merezco estar aquí. Y por eso es que cuando lo disciplinan, o se va de la iglesia, o habla mal a los miembros. La cuestión es que se pone mal. ¿Por qué? Porque es un miembro orgulloso. El miembro orgulloso dice, yo merezco algo más visible. Mientras que por otro lado, el miembro envidioso dice, mi lugar no vale. Mira al otro sí le dan. A mí no me dan oportunidad. Ese es el envidioso. Pero el miembro fiel dice, Señor, tú me colocaste donde estoy, hazme útil allí, donde tú me has colocado. La pregunta es cómo usted dice. ¿Cómo usted dice? Por tanto, hermano, mira, cuando vengas a la iglesia, no preguntes solamente, ¿quién ofrece esta iglesia? Mejor pregunta también, ¿cómo yo puedo edificar a otros este día? ¿Qué me ha dado Cristo para servir hoy? ¿Dónde hay una necesidad? Así tendremos que entrar todos los miembros cada domingo en nuestra iglesia, preguntándonos, ¿en qué puedo servir? ¿Qué necesidad hay? Estoy viendo que están poniendo cables, allá voy a ir a ayudar. Cuando tú vengas los domingos a la iglesia, tú tienes que preguntarte dónde yo puedo ser fiel aunque nadie me vea. Amén. Yo conozco una iglesia, unos hermanos amigos en México, en Distrito Federal, que ellos tienen, como muchas otras iglesias, tienen un ministerio que se llama Amor en Acción. Eso en muchas iglesias existe ese nombre. Pero lo que ellos tienen, que no había visto en otras iglesias, es que parte del servicio que ellos dan es, en su formulario para la gente que quiera servir, en ese ministerio ponen, dentro de las opciones de servicio está acompañar a un hermano o hermana al doctor. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas hermanas o hermanos en la iglesia ya mayores no tienen hijos que los lleven? Qué bendición fuera que otros hermanos que tienen tiempo, en vez de que estén jugando en la casa PlayStation, o otros más jóvenes con más fuerza, los lleven y los acompañen. No tienen que llevar, porque no es manejar, es acompañarlo para que no esté solo. ¿Y sabe cómo yo entendí el valor de ese servicio de la iglesia? Con mi mamá, 70 y pico de años. Me dice, hijito, fíjate que le pasó esto al carro y no sé qué. ¿Y quién la está ayudando? Nadie, mamá. Después, ahí está la iglesia. Si hubiera gente, solo se llama, mira, y ahí van a ayudarle. Yo digo, por eso es que por eso te digo, lo importante es que cuando uno entiende esta verdad, en vez de preguntar, ¿qué me ofrece esta iglesia? Es cuánto yo puedo dar este día hoy aquí. Amén. Pero luego de que Pablo corrige al miembro que se siente inútil, resulta que ahora Pablo va a corregir al miembro que se cree indispensable. Sigamos leyendo porque llegamos hasta el 18, hoy leamos del 19 hasta el 26. Veamos cómo él corrige al miembro que se cree indispensable. Dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, una vez más, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Voy a hacer un paréntesis, ahí se está refiriendo ¿a qué? A las entrañas, el intestino. Ahí Pablo está haciendo una referencia a los órganos del cuerpo que no son visibles. Así que, bueno, siguiendo la referencia, no sé cuánto aquí será en el colon, vea. Otros van a hacer el apéndice, pero Dios los coloca, dice. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso.
ya que nuestras partes presentables, y es ahí todo el cuerpo, o sea, lo que se ve, no las necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿A fin de qué? Porque ahí está el fin. A fin de que en el cuerpo, ¿qué? No haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, para los que tienen envidia, si un miembro es honrado, le digo otra vez, y si un miembro es honrado, todos los demás miembros se regocijan con él. Mira, aquí se está revelando el otro pecado que destruye la comunión dentro de las iglesias locales y por lo cual es necesario predicaciones o enseñanzas o semanas como estas de eclesiología. El otro pecado es la autosuficiencia. Hay creyentes, no vamos a negarlo, que aunque no dicen con sus labios, yo no te necesito a ti, por ejemplo al pastor o a la iglesia, porque a mí ya me lo han dicho, no sé si a usted, pero a mí me han dicho muchas cosas, pero de entre esas cosas me han dicho eso, yo no necesito la iglesia, yo no te necesito a ti, yo no necesito consejería, yo no necesito esto, ok. Aunque una persona con los labios no siempre dice estas cosas, pero muchos sí lo dicen con su vida. ¿Sabe cómo una persona demuestra que no necesita la iglesia en su orgullo o su pensamiento de autosuficiencia? Por ejemplo, cuando no se congregan fielmente. El que no se congrega los domingos, ¿sabe qué está diciendo? Yo no necesito. Por ejemplo, aquel que no rinde cuentas, le está diciendo a la iglesia y a sus pastores, yo no los necesito. También lo dice aquel cuando alguien no busca el consejo. O cuando solo aparece a la iglesia para recibir, pero nunca para servir. A los días de fiesta y de comunión, ahí vienen. ¿Verdad? De comida, de salida, ahí llegan, ¿verdad? Se congregan 50 y cuando son las salidas, 150 llegan. No sé dónde creció la iglesia. Muchos, obviamente, buscan la iglesia para recibir, mas no para servir. También el miembro dice, no te necesito, cuando desprecia a los hermanos más débiles, cuando los considera innecesarios para el cuidado pastoral. Es bien común muchas veces en las iglesias, y lo repito de verdad, porque es muy común no le digas nada al pastor, no digas nada al hermano, porque después van a hablar mal de nosotros. Problemas matrimoniales, y ahí están peleándose, y por años pasan y no buscan ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Por autosuficiencia. Ellos le están diciendo a la iglesia, no lo necesito. No con sus labios, con su vida. También, por ejemplo, el que no ofrenda a la iglesia, el que no ofrenda, bien ayuda a las empresas, bien ayuda a sus amigos, bien sale de viaje, pero le está diciendo a la iglesia, yo no te necesito. Hermanos, todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios. Amén. Todos somos necesarios. El hermano anciano es necesario. El niño es necesario. La hermana enferma que casi no puede servir en ningún ministerio, sino que solo orar, ella es necesaria. El creyente nuevo que se siente así como que no sabe qué hacer, también es necesario. El miembro que está luchando con sus pecados, pero persevera, él también es necesario. El que no tiene plataforma, pero tiene fe, es necesario. El que sufre y el que enseña a la iglesia a amar, también es necesario. Así que, hermanos, según las palabras de Pablo, aunque nosotros parezcamos débiles, todos nos necesitamos. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque para mí, aunque no lo dice el texto, pero claramente por el pensamiento de Pablo, él está pensando, no me extraña que estuviera pensando en Jesús. Mira a Jesús, ¿cómo él venció? Él venció por una derrota aparente, por una debilidad aparente. Cristo fue crucificado en humillación, despreciado por los hombres, contado como débil ante el mundo. Y allí, hermanos, en esa aparente debilidad, es que Dios desplegó su poder salvador a todos nosotros. Eso sucede de manera similar en su cuerpo. Con aquellos que son débiles, de verdad son débiles, miembros débiles, o son menos vistosos. Pero hermanos, una vez más, surge una pregunta similar a la anterior. ¿Por qué somos nosotros necesarios unos para el otro? Por lo que dice el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? El 25 dice de que Dios ordenó el cuerpo
¿A fin de qué? ¿Por qué puso a algunos más vistosos y a otros débiles? Dice el 25, ¿a fin de qué? En el cuerpo no haya que, hermanos, división, y todos seamos cuidados unos por el otro. Hermanos, esto es hermoso. Es decir, que aún tu propia función en debilidad glorifica al Señor. Dios se hizo así. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo no tengo problema con decir del púlpito que hay quienes nacen para sufrir. Y ese es el ministerio que Dios les ha dado. Le voy a contar el caso de un hermano de la iglesia. Este hermano de la iglesia, desde que nació con problemas de riñones. Resulta que de adolescente perdió un riñón. Y por la diálisis todo el tiempo perdió el riñón. Comenzó a medio recuperarse con pastillas, ¿usted sabe cómo es eso? Y consigue un donante, su propia madre, le da uno de sus riñones. Ya el joven ya está mejorando. Y resulta, antes de eso, estaba con un riñón. Este único riñón, falló. Comenzó a fallarle. Se quedó sin riñones. De la mamá le dona el suyo. Por un año, ya tiene 20 y algo de años, por un año vive con ese riñón. Al año el cuerpo lo rechaza. Y al día de hoy, él está viviendo sin riñones. ¿Y sabe qué es lo que él hace en la iglesia? Él es el que está en la parte de así. ¿Cómo llaman ustedes a esa parte de producción? Les llama, ¿verdad? De producción de culto. Él está allí en la producción de culto. Sin riñones. Llega temprano. Hombre muy delgado. Y él dice, pastor, yo sé que yo no voy a vivir mucho, pero estoy agradecido con mi Dios. Esa es su función. Él nació en debilidad. Pero ¿por qué Dios lo pone? Dice, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Tanto Él es para mí, no una prueba, sino que una bendición de poderlo cuidar, como también nosotros para Él somos una oportunidad, para Él servirnos a nosotros. Y todos nos edificamos mutuamente. Amén. Así que, hermanos, ser miembro formal de una iglesia, ¿saben qué es? Es asumir el cuidado mutuo. Ahora, cuidarnos mutuamente es obvio, hermano, no significa que tú vas a ser el mejor amigo de todos. Tú no vas a tener la misma cercanía con todos, ni tampoco vas a saber el todo de todos, lo que le pasa a todos, cada uno, no. Pero lo que sí significa que tú pertenezcas a un cuerpo, es que en la iglesia debe de existir una cultura donde todos nos buscamos, nos conocemos, nos exhortamos, oramos mutuamente, nos corregimos, nos perdonamos, nos peleamos, nos volvemos a reconciliar, nos sostenemos, nos animamos, porque al final esto mismo que está enseñando Pablo es lo que enseña el autor de Hebreos en Hebreos 10 del 24 al 25, cuando él enfatiza en ese texto, un texto que conocemos nosotros, cuando él dice que debemos de considerarnos mutuamente unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo dice que se hace eso? Al amor y a las buenas obras dice, no dejando de congregarnos. Ahí está en pantalla. Y considerémonos, ponlo, dice, dice, no de la anterior, ponlo la anterior. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos ¿en qué? En amor pero ¿dónde se hace eso? ¿Dónde? Siguiente versículo. ¿Cómo logramos eso? No dejando de congregarnos. ¿Entiendes tú? Todos somos valiosos, todos nos necesitamos, aún el miembro más débil es necesario. Lo que está diciendo, hermanos, Dios, es que la congregación cristiana no es un evento al cual nosotros asistimos, es una asamblea, donde yo voy pensando desde que entro en cómo estimular a mis hermanos al amor y a los otros a las buenas obras. Ese es el punto. Cada domingo que tú te reúnes, cada vez que tú entras a tu grupo discipular, cada vez que te congregas en tus reuniones en casa, tú estás entrando a una pequeña asamblea en donde tienes que pensar cómo los estimulo hoy a todos ellos al amor, cómo los estimulo a todos ellos a las buenas obras.
Ahora, esto es bien radical, porque obviamente lo que hoy pasa es todo al revés. Hoy el miembro entra preguntando, ¿qué voy a recibir hoy? ¿Verdad? A ver qué tiene el pastor Daniela hoy, ¿qué va a predicar? A ver si me convence o no me convence este hombre. ¿Verdad? Ahora, esa pregunta, para ser honesto, no es tan mala. O sea, ¿qué recibiré? ¿Sabe por qué no es tan mala? Porque al final todos nosotros necesitamos recibir gracia de Dios. Amén. Pero Hebreos nos hace ver que tenemos que añadir otra pregunta a esa. Y la otra pregunta es, ¿a quién puedo animar hoy? ¿A quién puedo saludar? ¿Por quién debo de orar? Vamos a ver por quién debo de orar. ¿A quién yo debo de acercarme? ¿Quién no ha venido? ¿Quién ha faltado? ¿Quién no ha venido para hablarle? ¿Quién parece cargado? Después del sermón, ¿quién parece cargado? ¿Por quién puedo orar? ¿Quién necesita ser estimulado al amor? Así debemos de entrar a la iglesia, porque somos miembros unos de otros. Por eso es que, miren, por eso es que las liturgias son importantes. Por eso es que hay libros en teología escritos solo para hacer liturgias. La liturgia en una iglesia es sumamente importante porque la liturgia no es un programa. La liturgia son pasos de adoración. Son formas que vamos adoptando de adorar. Cada cosa es adoración a Dios. Y por eso la liturgia tiene que ser bien estudiada, tiene que ser escogida bien por los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque de ahí es que es importante que en la liturgia haya un momento de saludos. Mire, le voy a contar algo que está ocurriendo en la iglesia en San Salvador, en Gracia sobre Gracia. Hace más o menos un año estamos promoviendo que el saludo dure más de 4 minutos, 3 minutos. O sea, que la gente platique. ¿Cómo estás, hermano? Y que se fije quién llegó, quién no llegó. O sea, promover eso. ¿Lo hemos logrado? No, hermano. ¿Sabe cuánto tiempo la gente se saluda? 15 segundos. ¿Usted te ha dado cuenta, hermano, verdad? 20 segundos y ahí toda la gente se queda parada. Y por más que le decimos que salgan, no. Yo estuve hace poco no hace poco, pero hace un tiempo atrás, en una iglesia en donde el saludo es casi de 5 minutos, 7. Mire qué rico es eso. De verdad la gente se pone así, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo te dio esta semana, hermano? Y, ¡wow, qué chévere! Está dentro de la liturgia. Claro, una iglesia enseñará eso. Pero también, hermano, ¿sabe qué significa esto ya en la práctica? Que por eso también es importante que también tú vayas entendiendo que tu función va a ir cambiando según tu edad. Cuando uno está joven, oye, hermano, uno no duerme. No, uno quiere dormir en la iglesia, acampar ahí, poner la tienda de campaña, estar 5 días sirviendo. A uno le dicen, mueve eso y movemos toda la iglesia. Saca una banca, sacamos todas. Nos dicen, llámate a otros 3 para que carguen contigo. Uno solo lo quiere cargar y lo hace. O sea, uno es feliz. Llega a los 50, ¡ay, la rodilla! Y de verdad, y ya no. Mire, yo lo digo por mí porque tengo 50. Le voy a contar qué pasó hace poco. Me invitan los jóvenes, obviamente hay un programa, me invitan a predicar, me toca predicar a los jóvenes, y lleno, 100 y pico de jóvenes. Y estaba reunido, bien bonito el ambiente y todo. Y yo, antes de que pasara al sermón, yo viendo todo lo que estaban haciendo, yo miré a los líderes de jóvenes, cómo se movían, cómo corrían. Hermano, solo de verlos me cansé. En serio. Y lo llamo y le digo, hermano, yo me dio el privilegio de ser pastor de jóvenes porque muchos años. Y muchas de las cosas que se hacen es parte de eso que se enseñó en aquella época. Y entonces yo le digo, hermano, lo abracé y le digo, hermano, solo de verte me cansé, le digo. Yo ya no podría hacer todo eso, ya me di cuenta que no. Ahora te imaginas cuando tú tienes 70 años. Tú no puedes esperar estar, no sé, de pie 5 horas. Tu función va a cambiar. Pero lo que tú tienes que saber es que Dios te ha puesto aquí para estimular a la iglesia al amor y a las buenas obras. Tú eres importante en el cuerpo, hermano. Amén. Pero cuando Pablo entonces habla de esto, entonces ahora lleva la comunión a su punto más profundo. Y él dice, si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro recibe honra, todos se gozan. Hermanos, este es el gran privilegio y la gran responsabilidad
como miembro. Y lo leo otra vez. Él dice, si un miembro sufre, todos sufren. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan. Ok, aquí están las dos pruebas verdaderas de la comunión cristiana. La primera prueba es la del sufrimiento compartido. Él dice, si un miembro sufre, todos sufren. La pregunta es para ti, hermano, que estás aquí esta noche. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿me duele el dolor de mi hermano? ¿O me resulta indiferente? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Mal. Bueno, tranquilo, ya, Dios te va a ayudar. O sea, ¿realmente te duele el dolor de tu hermano o te es indiferente? La otra pregunta sería, ¿acaso soy capaz de incomodarme para ayudar a mi hermano? ¿Acaso yo me acerco cuando alguien cae en pecado? ¿Me acerco a él? Cuando alguien enferma, cuando alguien llora, cuando alguien pierde, cuando alguien está luchando, cuando alguien necesita, ¿de verdad estoy dispuesto para estar para él o para ella? Y la segunda prueba que aparece aquí, hermanos, es la prueba que le he llamado la del gozo compartido, por ponerlo en buen término. Pero es la prueba de la envidia. Y esta es la más difícil de todas. Hermanos, ¿acaso no es fácil llorar con los que lloran? ¿Sí o no es fácil? De alguna manera, obviamente requiere compasión, pero llorar con alguien que está llorando es más fácil para uno hacerlo que gozarse con alguien que ha sido más bendecido que yo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hermanos, dice la Biblia, lo repito, dice, y si un miembro, uno, recibe honra, todos se gozan. La pregunta es, ¿por qué es más difícil gozarnos con aquel que está siendo muy bendecido por Dios en la iglesia? Porque hay un dolor, claro, hay una envidia, hay un dolor ajeno que nos hace. El dolor viene que nosotros pensamos que no somos tan importantes, nos sentimos tan superiores a los demás, que la honra ajena despierta en nosotros envidia. Por eso es que Pablo dice que cuando un miembro es honrado, todos se gozan. Ahora la pregunta es, ¿esto es cierto en ti? O sea, si Cristo bendice a un hermano y de repente el hermano viene y va a estudiar teología a un buen seminario y regresa y le dice, pastor, estoy para servir, y el pastor se da cuenta que él sabe más que el pastor lo va a ver como una bendición de Dios para la iglesia o como una competencia. Claro, porque Dios es el que da dones a la iglesia en forma de hombres. Si de repente una hermana es bendecida con que va a estar en el coro porque resulta que tiene una voz casi angelical, y la otra mente que tiene 15 años, que ya la voz ya no tanto, ¿se va a gozar con la nueva hermana? ¿O le va a poner la zancadilla para que caiga? Si Cristo usa a otro, no debemos de sentir, hermanos, amenaza, sino gratitud. Así que, hermanos, tengamos comunión verdadera, porque ella mata la indiferencia y la envidia. Y quiero concluir con esto, ya el último versículo, que es ya la responsabilidad, por lo tanto, de ser miembro del cuerpo de Cristo. Pablo concluye esta sección diciendo, versículo 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora, quiero que noten esto. Nota que dice, ahora bien, primero, ¿a quién se refiere? Ahora bien, ¿qué dice luego? Vosotros, es decir, ustedes, sois el cuerpo de Cristo. Y luego, ¿a quién se refiere? Cada uno. Ese es el punto que quiero que noten. Nota esto. Él dice primero, ustedes, y luego dice, cada uno. Es decir, Dios nos está enseñando algo importante, hermanos. La identidad sí es corporativa, pero la responsabilidad es personal. Y eso entonces nos tiene que llevar a no ser negligentes en la iglesia. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decir, por ejemplo, esta iglesia debe de ser más amorosa si yo no amo. Yo no puedo entrar a una iglesia y decir a la iglesia local, la iglesia debe de evangelizar más si yo nunca testifico. Yo no puedo decir la iglesia debe de cuidar mejor a los miembros si yo nunca la cuido.
Yo no puedo decir, la iglesia tiene que ser más santa, esta iglesia, todos aquí son unos pecadores, si yo también no me preocupo por mi santidad. Es decir, la identidad es corporativa, pero la responsabilidad es individual. ¿Me doy a entender, hermanos? Es decir, aquí lo que está hablando es que cada miembro es responsable de vivir como un verdadero miembro. Y por lo tanto, esta nos lleva a una pregunta práctica y es, ¿cómo se expresa entonces esta responsabilidad individual dentro de la membresía corporal? Bueno, primero se expresa de diferentes formas y una de ellas es a través de una vida digna del llamamiento. Creo que fue en la oración, si fueron en la oración o no. Sí, los hermanos que pasaron a cantar, uno de ustedes dijo esto, de que tenemos que vivir conforme a lo que nosotros creemos. Uno de Dios lo oró. Pues es lo que estoy tratando de decirle. Es responsabilidad de cada miembro, también como dice Efesios 4 y estos textos, que los creyentes debemos de andar de una manera digna, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor. Y esto incluye también a tus pastores. Sopórtalos en amor, cuida tu iglesia. Amén. Así mostramos precisamente esta responsabilidad. En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta esta responsabilidad dentro de la iglesia? Se expresa en guardar la unidad del Espíritu Santo. También Efesios 4 nos manda a guardar la unidad recibida por el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Dice que ahí se refiere a guardar la doctrina. Cuando tú escuches a un hermano que está equivocado doctrinalmente, corrígelo, en amor, corrígelo. Aun si tu pastor dijo algo inadecuado y Dios te ha dado a ti el privilegio de estudiar también y de conocer mucho la palabra, y eso todos nosotros tenemos que hacerlo, ve y dilo. Si en la iglesia, a mí me lo dicen, hermanos, tienen la total confianza, les he dado a toda la iglesia, que si algo he dicho que está equivocado, me corrijan. Yo soy el beneficiado y toda la iglesia es beneficiada. Tercero, ¿cómo se expresa esta responsabilidad como miembro dentro de la iglesia? Edificándonos mediante los dones que Dios nos da. Es responsabilidad de cada miembro aceptar la enseñanza de los pastores y de los maestros que Dios ha colocado para dicho fin. Cristo ha establecido, hermanos, Cristo ha establecido a los pastores y el liderazgo, a los maestros, para velar, para capacitar, para corregir, para alimentar, para equipar. Y por eso Hebreos 13:17 exhorta a obedecer y a sujetarse a los pastores, porque ellos velan por las almas y van a dar cuenta. Así que otra forma en la que tú eres responsable como miembro de una iglesia es aceptando y sujetándote y amando y dejándote cuidar por tus pastores. Pero también cuarto, significa una forma también de expresar esta responsabilidad, hermanos, es sirviendo a tu iglesia con los dones que tú tienes. Es responsabilidad de cada miembro practicar la hospitalidad, liderazgo. Así dice, aquí, en Corintios así dice, el que tiene liderazgo, que lidere. El que preside, el que es presidente, el que presida, dice. Amén. Es decir, cada uno tiene que vivir sirviendo conforme al don. Enseñanza, consejería, generosidad. Así que, hermanos, la tercera verdad con la que quiero concluir es esta. Ser miembro del cuerpo de Cristo requiere que una obediencia visible. Amén. Se te tiene que anotar, hermano. Así que, hermanos, en esta noche, basado en todo esto, alabemos a Dios. ¿Por qué? Por el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo y por la responsabilidad que nos ha sido otorgadas de glorificar a Cristo como miembros. Vamos a orar. En esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de pensar en ti, Señor. De pensar en tu palabra y de lo hermoso, Señor, que es ser miembro de tu cuerpo, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por las iglesias que estamos aquí reunidas. Gracias, Señor, por la función que tú nos has dado a cada uno. Gracias por el privilegio de ser miembros. Gracias porque tú nos has colocado, Señor, en cada parte y en cada función. Pero a la vez, gracias, Señor, por esa responsabilidad que tenemos de hacer valer tu palabra y cuidar la iglesia. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esta semana. Permítanos honrarte en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.